amigos, yo soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. En verdad de todo corazón les quiero agradecer por todos sus buenos comentarios y porque están siendo parte de esta gran comunidad. Estoy súper feliz y agradecida. Y en este video voy a estar hablando acerca del indicador MACD. Cómo podemos encontrar las buenas señales de entradas para obtener muchos beneficios. Así que esto te interesa, quédate hasta el final. Y antes de continuar, también quiero invitarte a que te unas a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo a mi grupo de Telegram. Para los que son nuevos en este canal y los que aún no han ingresado, les recuerdo que en este grupo estoy dando señales de entradas y salidas. Y todo esto les va a beneficiar muchísimo, así que no desaprovechen esta oportunidad. Te estoy esperando. Y si de igual forma quieren saber más acerca de mi día a día y de cuándo estoy subiendo videitos nuevos al canal, pueden ingresar a mi grupo de chat de Telegram personal, en donde estoy compartiendo todo esto. Todos los enlaces están debajo de este video en la descripción, así que les estoy esperando. Ahora sí podemos continuar. Muy bien amigos, hoy vamos a operar con el uso del indicador MACD. El indicador nos ayudará a determinar el punto de reversión y también nos dirá qué volúmenes en el mercado prevalecen en el aumento o en la disminución. Ya tenemos el indicador MACD conectado. Y ahora les recordaré cómo identificar una señal para abrir un trade. Aquí todos los valores se dejan por defecto. Como podemos ver, el indicador consta de dos medias deslizantes, una media de color verde y la otra de color roja, así como una línea horizontal con una marca en cero. Y en los diferentes lados de la marca se forman histogramas de color verde y también de color rojo. Por lo tanto, la señal es el momento en que, por ejemplo, la media deslizante de color verde comienza a cruzar nuestra media deslizante de color roja, de arriba hacia abajo. Y también se puede formar un histograma rojo. Esta situación nos dice que se espera un movimiento hacia abajo. Del mismo modo, cuando la media deslizante de color verde comienza a cruzar la media deslizante de color roja de abajo hacia arriba. Esta situación nos dice que se espera un movimiento hacia arriba, ya que, por ejemplo, la formación de las barras rojas indica que los volúmenes crecientes están disminuyendo y también los histogramas pueden cambiar su color, por ejemplo, de color rojo a verde o de color verde a rojo. Esto significa que los volúmenes en el mercado están cambiando y próximamente habrá una reversión, pero no olvidemos que este indicador es una herramienta auxiliar de análisis técnico. Por lo tanto, prestamos atención al nivel de soporte y resistencia y solo entonces tenemos en cuenta las indicaciones de este indicador. También en algunas situaciones es posible actuar por adelantado. Si vemos una buena situación de mercado en el trading, pero el indicador aún no ha dado la señal de entrada o la ha dado parcialmente, es decir, como ejemplo, en los histogramas comienzan a crecer los colores verdes o rojos y una intersección de las medias o un claro movimiento todavía no se ha producido, pero vemos que puede ocurrir pronto. En estas situaciones también podemos trabajar por adelantado. Así que, amigos, asegúrense de ver este video hasta el final, ya que creo que en nuestro trading de hoy se encontrarán diferentes situaciones y ustedes podrán ver con ejemplos cómo trabajar con la ayuda de este indicador. Así que comencemos y busquemos el primer punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Y también vemos que hubo un nivel de falso break. En este punto es donde la mecha de la vela roja va más allá del nivel y se ha producido un retroceso hacia arriba. Y también el precio volvió a acercarse a este nivel. Además, el potencial principal del precio va a la baja mientras que los volúmenes crecen. Y en esta bajada se produce una intersección de las medias deslizantes. Así que aquí abrimos un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel y es muy probable que se rompa. Porque aquí el precio también tiene un buen potencial a la baja, ya que los principales máximos de precio se vuelven más bajos. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade.
está nada mal, amigos. El precio realmente continuó su movimiento hacia este nivel y obtuvimos ganancias. El indicador realmente nos dio un buen punto de entrada, así que sigamos buscando la siguiente situación en el mercado. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que se ha producido un retroceso desde este nivel y después de un tiempo el precio se acerca nuevamente a nuestro nivel. Y al mismo tiempo hay un aumento de los volúmenes y encontramos que hay una intersección de las medias deslizantes. Aquí abrimos un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que los principales mínimos de precios están aumentando y el precio también tiene un buen potencial para aumentar. Además, es posible que próximamente este nivel se rompa. Así que, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. No está nada mal, amigos. El movimiento hacia arriba continuó y obtuvimos ganancias. Todo va bien, sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos un nivel de resistencia y también hubo un retroceso de este nivel. Y después del retroceso el precio se acercó nuevamente a nuestro nivel. Y aquí vemos que hay una especie de compresión y este es el segundo toque del nivel en los últimos 10 minutos, así que abriremos un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que es probable que próximamente este nivel se rompa. Y además el indicador confirmó nuestro punto de entrada, ya que hay una intersección de las medias y los volúmenes están creciendo. Creo que aquí en esta situación 2 minutos serán suficientes. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente, amigos. Este nivel se rompió y obtuvimos ganancias. Esta situación funcionó muy bien. Sigamos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí tenemos un nivel de resistencia. Y también vemos que el precio se ha acercado con fuerza a nuestro nivel y está aumentando. Así que aquí abriremos un trade por 2 minutos hacia arriba. Además, el indicador confirmó nuestro punto de entrada y al mismo tiempo los mínimos de precios están más altos. Por eso el precio tiene un buen potencial para subir. Así que, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, este nivel se rompió y obtuvimos ganancias. Continuemos y consideremos el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y también vemos que en este momento, después del retroceso, el precio se mueve nuevamente hacia nuestro nivel. Por lo tanto, vemos ahora que los volúmenes están creciendo a la baja. Y también hay una intersección de las medias deslizantes, por eso abrimos aquí un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que el precio seguramente continuará moviéndose hacia este nivel y también es muy probable que se rompa, ya que aquí el precio también tiene un buen potencial para bajar. Y creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Así que, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien, amigos, el movimiento continuó hacia abajo y obtuvimos ganancias. Los volúmenes a la baja realmente comenzaron a crecer y el precio continuó moviéndose hacia abajo. Todo va bien, sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia y también vemos que este nivel se ha roto y después de tocar este nivel el precio retrocede. Y aquí abriremos un trade únicamente por 1 minuto a la baja, ya que creo que próximamente el precio todavía se moverá hacia abajo y además nuestro indicador confirmó el punto de entrada, ya que vemos que hay una intersección de las medias deslizantes y los volúmenes están aumentando a la baja. Y creo que el precio por lo menos continuará moviéndose hacia este nivel de soporte, porque como en la mayoría de los casos, después de superar un nivel, hay un movimiento correctivo y un retroceso. Y creo que aquí 1 minuto será suficiente. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade.
No está nada mal, amigos, el precio realmente recuperó el nivel de soporte y obtuvimos ganancias. El indicador nos sugirió un buen punto de entrada. Sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que hubo una tendencia alcista y también hay un nivel de resistencia en la parte superior. Después de tocar este nivel hubo un retroceso hacia abajo y ahora el precio se ha girado y se mueve hacia arriba de nuevo y los mínimos de precios son más altos. En esta situación abriremos un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que nuestro indicador confirmó de nuevo el punto de entrada y los volúmenes están aumentando. Por eso pronto se producirá una intersección de las medias deslizantes y justo en esta situación nosotros trabajaremos por adelantado, ya que el cruce de las medias deslizantes todavía no ha ocurrido, pero pronto pasará. Como está en una buena situación de trading, creo que próximamente este nivel se romperá y por lo menos el precio continuará subiendo. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados vamos a obtener. Muy bien amigos, entonces después de un pequeño retroceso hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó y obtuvimos ganancias. Hasta ahora todo va bien, entonces sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que desde este nivel se produjo un retroceso y el precio está invertido y se mueve hacia arriba. Al mismo tiempo, el potencial general del precio está aumentando y también está aumentando los volúmenes hacia arriba y hay una intersección de las medias deslizantes. Aquí abriremos un trade por 3 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel. Entonces, aquí abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien, amigos, no está nada mal. Los volúmenes al alza realmente comenzaron a crecer y el precio continuó moviéndose hacia arriba. El indicador nos dio un buen punto de entrada, así que vamos a seguir buscando en el mercado una situación similar. Aquí vemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento hay una tendencia bajista y hasta el nivel de soporte todavía hay espacio. Entonces aquí vamos a abrir un trade a la baja por 3 minutos, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose hacia este nivel. Además, nuestro indicador confirmó el punto de entrada y los volúmenes crecen a la baja y hay una intersección de las medias deslizantes. Aquí abrimos un trade teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. No está nada mal, amigos. El movimiento continuó hacia abajo y obtuvimos ganancias. El indicador realmente nos dio un buen punto de entrada. Mientras tanto, en el depósito ya tengo $3,000. Así que propongo abrir un último trade para el día de hoy. Ahora vamos a continuar y buscar otra situación en el mercado. Aquí vemos un nivel de resistencia y también vemos que después de un retroceso el precio se acercó nuevamente a nuestro nivel y hay una cierta compresión. Aquí abriremos un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que los principales mínimos de precio se vuelven más altos. Y además, los volúmenes al alza están aumentando y hay una intersección de las medias deslizantes y una especie de comprensión de nuestro nivel. También vemos que es el segundo toque en los últimos 10 minutos y eso significa que es más probable que este nivel se rompa, ya que justo en este punto vemos que comienza a formarse una fuerte y clara vela verde. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial, amigos. Este nivel fue superado y obtuvimos ganancias.
El indicador nuevamente nos sugirió un buen punto de entrada y el volumen al alza comenzó a crecer. En el depósito ya tengo casi $5,000, así que sugiero terminar por el día de hoy. Ahora cierro mi sesión y salgo del mercado. Además, todas las situaciones en el mercado han funcionado correctamente. Y con el enfoque correcto, como siempre lo he dicho, esta estrategia funciona muy bien. Espero que les haya gustado mucho este video y que hayan aprendido información útil para ustedes mismos. Al menos ahora ya saben cómo operar con el indicador MACD, y esto es muy bueno, y cómo conectar con el indicador. Así que traten de encontrar situaciones similares en el mercado por su propia cuenta. Y practiquen mucho en el trading, porque esto definitivamente les llevará al éxito. Les deseo mucha suerte. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y como siempre estoy súper feliz y agradecida de que se hayan quedado conmigo hasta el final. Y quiero recordarles que ustedes están a un solo paso de obtener el éxito. ¿Y saben por qué? Porque ustedes han dado ese gran paso que es comenzar a aprender, a tener práctica y la experiencia en el trading. Y todo esto acumulado les llevará al éxito y conseguirán obtener grandes ganancias. Estoy súper orgullosa de ustedes y sé que ustedes se convertirán en grandes profesionales. Antes de finalizar el día de hoy, quiero también invitarles a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Muy rápidamente te recuerdo que en este grupo te estoy dando señales de entradas y salidas. Ahora sí, suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntame y comparte este video con todo el mundo. Es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.